Bien. El resto debe estar estudiando química para mañana, ¿verdad? ¿Cómo, profe? ¿Mañana tiene que rendir química o no? Sí, mañana, ya mismo, a la mañana, 9. Bueno. Por eso digo, debe haber gente repasando química. Bien. Entonces, vamos a ver recta en R3. En realidad lo que vemos nosotros es recta, o igual que lo hicimos en el plano, recta que pasa por un punto, ¿sí? Recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Esa es la que nos permite a nosotros definir. Ahora en el espacio agregamos el eje Z, entonces tenemos X, y Z, tenemos un punto que tiene una componente X sub 1, una componente Y sub 1, y con X y con Y, obviamente trabajamos un poquito más arriba, esto que sería Z1, ¿sí? La altura correspondiente del punto P1 de coordenadas X1, Y1 y Z1. Y obviamente un vector paralela a este vector D, que tiene una componente, vamos a hacerlo un poquito más cortito, que tiene una componente en X, en Y y en Z. Vamos a bajar allí, a tomar acá. Entonces tenemos un valor de X, un valor de Y, que sería D sub 1, D sub 2 y la altura en Z, D sub 3. Este es el vector director. Y si es paralelo a ese vector, entonces la recta, con una escuadra y una regla, llevamos la paralela y decimos esta es nuestra recta R. ¿Qué habíamos hecho nosotros? Habíamos definido un punto P genérico con X y Z, de tal forma que eso le asignamos un vector posición, ¿se acuerdan? El vector posición P, y al punto P sub 1 también le asignamos un vector posición P sub 1. Entonces, el vector P va a ser la suma de ¿quién? Del vector P sub 1 más este vector, que es P sub 1 P. Entonces acá está el punto P sub 1, acá está el punto P. Generamos el vector P sub 1 P. Entonces, de nuevo, método de la poligonal. Esto más esto me da este vector. ¿Sí? Ahí trazamos un polígono y cerramos de esta forma. Entonces, reemplazado el punto P por sus coordenadas X, Y, Z, va a ser igual a ¿quién? A P sub 1, que tiene coordenadas X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, más P sub 1 P, que ese vector, como es la recta paralela al vector D, entonces el vector P sub 1 P es una combinación lineal de ¿quién? Del vector D, por lo tanto es lambda por D. ¿Quién es D? D1, D2 y D3. Entonces allí tenemos la expresión o la ecuación vectorial, lo mismo que hemos visto en el plano. Que también podemos escribir X por Y más Y por J más Z por K igual, y este vector en forma canónica X sub 1 por Y más Y sub 1 por J más Z sub 1 por K más lambda por, y ahora el vector este, D sub 1 por Y más D sub 2 por J más D sub 3 por K. Ya se nos termina el pizarrón allí.
expresión canónica, pero al fin y al cabo, ¿qué es? La ecuación vectorial paramétrica. Para nosotros, la ecuación vectorial. De la ecuación vectorial de esa recta, nosotros, ¿se acuerdan? Aplicábamos ¿qué cosa? La propiedad distributiva de quién, del escalar con cada una de las componentes, en este caso de esta forma. Nosotros vamos a seguir trabajando de esta forma, no en forma canónica, para ahorrar tinta. Entonces nosotros vamos a decir que el X, el Y y el Z es igual al X1 punto y coma, Y sub 1 y Z sub 1 más, y obviamente acá es lambda por D1 punto y coma, lambda por D sub 2, lambda por D sub 3. Lo que hemos hecho es aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo sumamos los vectores? La primera componente más la primera componente, lambda por D1, punto y coma. La segunda componente, Y sub 1 más lambda por D sub 2, punto y coma. Y la tercera componente, Z1 más lambda por D sub 3. Entonces, X, Y, Z es igual a este vector que tiene esas tres componentes. Por igualdad de vectores, ustedes saben que X es igual, la primera componente es igual a la primera componente, o sea, X sub 1 más lambda por D sub 1, la segunda componente Y va a ser igual a la segunda componente, o sea, Y sub 1 más lambda por D sub 2, y Z va a ser igual a Z1 más lambda por D sub 3. Lo que ya sabemos que son las ecuaciones paramétricas cartesianas. Para nosotros, paramétrica. Ecuación vectorial, ecuación paramétrica. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos exactamente lo mismo, pero en el plano con esas dos ecuaciones. Ahora se nos agrega una tercera ecuación. De la misma forma, despejábamos de cada uno de ellos lambda. ¿Sí? Al despejar lambda, hacemos x menos x sub 1 sobre d sub 1. De acá hacemos lambda y menos y sub 1 sobre d sub 2. Y de acá despejamos lambda como z menos z1 sobre d sub 3. Y como lambda es igual a lambda, de acá concluimos entonces que x menos x sub 1 sobre d sub 1 es igual a este lambda, o sea, y menos y sub 1 sobre d sub 2, y es igual a z menos z1 sobre d sub 3. Y estas ecuaciones nosotros las conocíamos como ecuaciones simétricas cartesianas. Para nosotros, ecuaciones simétricas porque son tres. Antes teníamos una sola ecuación, ahora tenemos una doble igualdad, por eso decimos que son ecuaciones simétricas. ¿Se acuerdan que le poníamos una condición? ¿Qué condición? Que D1 tiene que ser distinto de 0, que D2 tiene que ser distinto de 0, y que D3 tiene que ser distinto de 0. Esa condición es porque no puedo dividir por 0. Pero no quiere decir que haya un vector, porque son las componentes del vector D, que una componente valga 0. Si la componente de 1 vale 0, no puedo escribir este miembro de la ecuación, pero sí puedo escribir los otros dos. O sea, yo dejaría la ecuación simétrica de esa forma. Y me quedaría el x igual a x sub 1 más lambda por d1, y si este vale 0, me quedaría x igual a x sub 1. O, en otro caso, si d2 vale 0, igual y sub 1, y igualaría estas dos. O sea, si alguno de las componentes del vector director de la recta es 0, no nos permite escribir completa la ecuación. Ahora, si dos componentes valen 0, entonces ya no puedo escribir una ecuación porque no habría un igual. No puede ser que dos valgan 0. Sí puede ser que las componentes del vector valgan 0. Lo que no puede ser es su expresión de esta forma, pero sí puedo escribirla acá, porque si estas dos valen 0, y bueno, se anulan y queda x igual x1 igual y1 y z igual z1 más lambda de 3. ¿Qué significa que una componente valga 0? Y que el vector está en un plano. Si
la componente de 1 vale 0, entonces en X vale 0, tengo una componente en Y en Z. O sea, tengo un vector que está sobre este plano. Entonces, la recta es paralela a ese vector, o sea que la recta es paralela a este plano, al plano YZ. Si me falta D sub 2, o sea, si la componente en D sub 2 vale 0, significa que en el eje Y vale 0, el vector está en el plano de perfil, en este plano de costado. Entonces la recta va a ser paralela a ese vector, la recta va a ser paralelo al plano coordenado. Y si Z vale 0, el vector va a estar en el piso, la recta va a ser paralela al vector, por lo tanto va a ser paralela al plano horizontal. Si faltan componentes, D sub 1 y D sub 2, quiere decir que el vector tiene una sola componente. Por ejemplo, en el eje Z, si la componente está acá y esto es D3, entonces el vector está coincidente con el eje Z. Pasa por un punto, el punto está en el espacio y el vector como es. Y la recta, perdón, como es, paralela al vector. Quiere decir que pasa por este punto y la recta es paralela a un eje. O sea que la recta puede ser paralela a un plano coordenado o puede ser paralela a un eje. ¿Cuándo es paralela a un eje? Cuando dos componentes valgan 0. ¿Cuándo es paralela a un plano? Cuando una componente vale 0. Eso va a ocurrir en el análisis de este denominador que no puede valer 0 en una expresión donde hay un denominador, y ustedes lo saben porque han visto análisis matemático, han visto matemática, y la división por 0 no existe. Entonces, no puedo expresar. Reitero, no existe la ecuación simétrica, pero sí existe la ecuación paramétrica y existe la ecuación vectorial. O sea que puedo expresarlas de otra forma, que no sea estas ecuaciones que, reitero, es una doble igualdad. ¿Sí? O sea, puedo trabajar con esta igualdad o puedo trabajar con esta igualdad o el primero con el tercero. ¿Sí? Puedo plantear tres igualdades a partir de esa doble igualdad. Bien, vamos con el ejemplo. El ejemplo sería, bueno, a ver, recta. Profe, Sí, escucho. entonces en la otra forma, por ejemplo, la vectorial paramétrica, la paramétrica cartesiana, no tendríamos ninguna condición No, para cumplir ahí, digamos, la simétrica sí, que sean distintos de cero, componentes, ¿no? solamente pensando en esto, ustedes acá pueden escribir 0, acá pueden escribir 0 y no va a pasar nada. Acá pueden escribir 0 o acá y no va a pasar nada. Solamente va a pasar en los denominadores. Entonces, si ponemos como ejemplo una recta que pase por un punto, el punto que ustedes quieran, qué sé yo, 2, 3 y menos 1. Bien. Y sea paralela, y es paralela al vector D que tiene componentes 2, menos 1, 3. Bueno, esto se puede graficar para interpretar rápidamente. Vamos a bajar la cámara. Y de este punto 2, 3, menos 1, paralelo al vector 2, menos 1, 3, nosotros podemos rápidamente, bueno, tengo un eje X, un eje Y, un eje Z, el eje X a 45 grados, hacia abajo en la perspectiva caballero, decimos, bueno, acá estamos, 2 en X, bueno, acá hay 1, 2, 3 unidades en Y, recuerden que esta unidad acá es más grande, ¿sí? Es de mayor tamaño para dar la sensación de profundidad. Entonces, con 2 y 3, trazamos una paralela al eje Y, una paralela al eje X, y luego de esas dos paralelas, hacia abajo, una unidad, o sea, esta misma longitud, hacia abajo decimos, bueno, acá está el punto P sub 1. Pero tiene que pasar por este punto, por ese punto pasan infinitas rectas, pero una sola que sea paralela a este vector. Entonces, 2 en X, pero menos 1 en Y. Es decir, que el eje Y para allá tiene este valor acá, menos 1. Entonces, traes una paralela al eje X, sigo la paralela al eje Y, acá estamos.
y 3 unidades hacia arriba, aproximadamente esta misma distancia, la tomamos 3 veces y decimos, bueno, aquí está el extremo del vector. Este es el vector que da la dirección a la recta. ¿Eh? 2 menos 1, 2 en X, menos 1 en Y y 3 unidades hacia arriba. Entonces, la recta es paralela a ese vector. Tomamos una regla con una escuadra que casi que pasaría por el punto que está allí, ¿no es cierto? O sea, al trazar la paralela, prácticamente es casi la misma que está allí. Y allí tenemos, entonces, la recta gráfica. Esa recta, como está dibujada en el plano, no me dice mucho. Entonces, armemos las ecuaciones, porque hasta ahora lo que hice fue graficar. ¿Qué ecuación armo? La que ustedes quieran. Pueden ir directamente a la última. No es que tienen que hacer necesariamente todos los pasos para llegar a esta. ¿Por qué? Porque ahí están definidos. Entonces, esto es x1, esto es x1, y1 y z1. Y esto es d1, esto es d2 y esto es d3. Así que yo puedo escribir x menos 2 sobre d1 que vale 2 igual a y menos y1 que vale 3 sobre d sub 2 que vale menos 1 igual a z menos 1, me queda más 1, sobre esto que vale 3. Y estas son las ecuaciones simétricas de la recta. Ojo, y siempre cambiado el signo. 2, 3, menos 1, y acá es menos 2, menos 3, más 1. Siempre cambio el signo, ¿por qué? Porque en la expresión hemos dicho x menos x1. Entonces, dependiendo del signo que tiene, va a cambiar o no ese término. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, las ecuaciones simétricas. Hubiéramos querido escribir las ecuaciones vectoriales, la ecuación vectorial, se escriben x, y, z, igual las coordenadas del punto, 2, 3, menos 1, más un lambda por las coordenadas del vector, 2, menos 1, 3. Y listo. ¿Quieren escribir las paramétricas? Bueno, x es igual a x sub 1 que vale 2, más lambda por d sub 1. 2 por lambda, 2 lambda. Quieren escribir y igual a 3, menos 1 por lambda, menos lambda. Y z igual a menos 1, que es x1, y acá tengo más 3 lambda. Y tienen en cualquier orden, pueden escribir cualquiera de las tres versiones de la paramétrica, la simétrica o la vectorial. ¿Cómo interpretamos que está esa recta en el espacio? Bueno, al interpretar el vector, que tiene componente 2 menos 1, 3, o sea, 2 en x menos 1 en y, y para z, o sea, el vector está apuntando, ¿sí? Digamos, de la terna de vectores que tengo yo, de mis ejes, no de vectores, sino de los ejes, x, y, z. Obviamente esto es z hacia arriba, el x hacia adelante, el y hacia la izquierda, o a la derecha para ustedes. Entonces, el vector en realidad está en una posición de x positiva, en una posición de y negativa, y z para arriba, el vector está apuntando hacia aquel costado. Entonces la recta es paralela a ese vector. Y el vector tiene componente 2, 3, el punto tiene componente, pasa por acá abajo, entonces tengo que buscar una recta que pase por ese punto por allí abajo. Medio difícil, no difícil del todo, pero tengo que interpretarlo. Entonces, de la misma forma que ustedes graficaban un plano buscando sus trazas, la recta también tiene trazas. Porque si yo tengo una recta, la recta en algún momento va a cortar aquel plano, el plano frontal, va a cortar el plano horizontal y va a cortar el plano lateral. A menos que sea paralelo a un plano, si es oblicuo a los tres planos, entonces va a cortar, va a tener trazas. Entonces yo les pregunto, si la recta corta al plano este que está acá, este punto, como está sobre el plano, tiene abscisa x igual a 0, tiene un valor de y, tiene un valor de z. Si
la recta viene y atraviesa el plano horizontal, XY, en ese punto Z vale 0. Entonces la coordenada de Z es 0. Y si corta el plano de costado, el plano de perfil, la componente en Y vale 0. Eso les anuncia, o se los digo por qué. Si yo quiero calcular la traza con Z horizontal con Z y H, para encontrar la traza horizontal, ¿qué hago? Hago Z igual a 0. ¿Qué significa? Que esto vale 0. Por lo tanto, si Z vale 0, yo puedo escribir una ecuación que dice X menos 2 sobre 2 es igual, porque acá hay una doble igualdad, es igual a 0 más 1, 1, un tercio. De lo que despejan X, ¿y qué obtienen? Y el 2 pasa multiplicando, 2 tercios. El menos 2 pasa sumando. Entonces, 2 tercios más 2 son 3 por 2, 6 más 2, 8 tercios. Como Z valía 0, yo calculé X. Ahora calculamos Y. Por lo tanto, Y menos 3 sobre menos 1 es igual a Z que vale 0 y me queda un tercio. Entonces despejo, el menos 1 pasa para acá como un menos un tercio y el menos 3 pasa como más 3. Entonces me queda 3 menos un tercio. 3 por 3, 9, menos 1, 8 tercios. Justo coincide, el X y el Y valen lo mismo, 8 tercios. Entonces, esa traza horizontal tiene componentes 8 tercios en X, 8 tercios en Y vale 0 en Z. Profe, esa traza sería, que ahora sería un punto, ¿o no? Eso sería, no la escuché. Si eso sería ahora la traza, por ejemplo, cuando vimos plano era una recta la traza, pero ahora es un punto, ¿no? La recta. Ahora es un punto, perfecto. La intersección de la recta con un plano coordenado es un punto. ¿Dónde está ese punto? 8 tercios. Esto es 2,666666. Y este también es 2,6666. Quiere decir que para un valor que está acá, 2 y pico, y para otro valor que está acá, 2 y pico, ¿sí? Si ustedes trazan una horizontal así y trazan una paralela al eje X así, ese punto tiene que caer obviamente sobre la recta. Esta es la traza horizontal. O sea, viene y corta al plano horizontal en ese punto y sigue para abajo y ahí está el punto P1 que era el dato. Para aquel lado va a cortar al plano vertical y al plano de perfil, no sé. Para eso tendremos que encontrar las otras dos trazas. ¿Cómo serían las otras dos trazas? Bueno, si yo quiero la traza de perfil, la traza de perfil, entonces Y vale 0. Si Y vale 0, esto vale 0, me queda 3 sobre 1, menos por menos más. O sea, me queda X menos 2 sobre 2 igual a 3. Y por otro lado me queda Z más 1 sobre 3, Z más 1 sobre 3 igual a 3. ¿Por qué? Porque Y vale 0. 0 menos 3, me queda menos 3 sobre menos 1 más 3. Despejando el X de allí, 2 por 3, 6, y este menos 2 pasa como más 2, entonces queda 8. 3 por 3, 9, más 1, 10. Entonces, Z vale 10 y X vale 8. Cosa que cae fuera del dibujo, pero imagínense que si seguimos el eje X hasta buscar el valor 8, y acá tenemos 2, 4, 6, 8, va a caer afuera, y subimos 10 unidades, se va a cortar ahí con la recta esta verde. O sea, Profe, a mí me da diferente el Z.
¿Cómo es diferente? Me da, a Perdón. ver, Sí, perdón. Hice 3 por 3, 9 más 1, 10. Y es 3 por 3, 9 menos 1, 8. Tienes razón. Y ahí a ustedes no le iba a considerar en el gráfico. Perdón. Entonces, esta traza de perfil tiene 8, tiene 0 en I y tiene 8 en Z. 8, 0, 8. Y si buscamos la traza frontal o traza vertical, entonces X vale 0. Si X vale 0, me queda menos 2 sobre 2, que es menos 1. Entonces menos 1 es igual. Ahí menos 3 sobre menos 1, de donde despejan Y, este menos pasa multiplicando, menos 1 por menos 1 es más 1, y este menos 3 pasa sumando. Entonces 3 más 1, 4. Y lo mismo va a ser para menos 1 igual a ¿quién? Menos 1 igual a Z más 1 sobre 3. Z más 1 sobre 3. Paso este 3, me queda menos 3 y el 1 pasa restando menos 4. Z vale menos 4. Quiere decir que Ni que vale 4, por acá, con Z que vale menos 4. Entonces la recta va a cortar acá abajo y ese valor le va a corresponder en Z ¿cuánto? Menos 4. Porque X vale 0. O sea, las trazas van a coincidir, ¿sí? Para lo cual yo les digo, esta sería la traza, como dije que era, vertical. La traza vertical. Esta era la traza horizontal y la traza de perfil estaba para allá arriba, está la traza de perfil, ¿sí? Un poquito más allá. Las tres trazas y el punto P1, los cuatro están en la misma línea. Cuando grafiquen ustedes, tiene que coincidir. Si en la gráfica no les coincide, hay que revisar que hay un error. Recién, cuando yo puse Z igual a 10 y alguno fue a dibujar, y habrá visto que la recta no pasa por ese lugar. O sea, en esa componente que dimos ahí de Z igual a 10, se hubieran dado cuenta que había un error. Entonces nos poníamos a revisar para ver dónde está el error. Esta es la forma de identificar una recta, por lo menos con sus intersecciones con los planos coordenados. Si ustedes van al graficador, al GeoGebra, por ejemplo, que es el que más utilizan, aquellos que tengan y lo utilicen, ¿sí? Van a ver que la recta realmente cumple con esas características y que las intersecciones están donde yo les digo que tienen que estar, ¿no es cierto?, sobre cada uno de los planos coordenados. Bien. Nosotros habíamos adelantado la clase donde veíamos plano, que si gráfica, si dábamos las ecuaciones de dos planos, esos planos podían cortarse. Si no eran paralelos, entonces se cortaban. Porque habíamos calculado ángulo entre planos. Y si el ángulo era distinto de cero entre los vectores normales, entonces los planos se cortaban, y si se cortaban generaban una recta. Y yo les expliqué que esa recta se la podía encontrar si encontraba las trazas de los planos. ¿Se acuerdan que dibujamos dos planos y dibujamos las trazas vertical, horizontal y de perfil de un plano y las mismas trazas vertical, horizontal y de perfil del otro plano? Yo les dije, la intersección de las trazas verticales da la traza vertical de la recta. La intersección de las trazas horizontales da la traza horizontal de la recta. Y así pudimos encontrar gráficamente cómo estaba la recta. Y ese trabajo de encontrar estas trazas, ¿sí? No puse acá la última que está acá, la vertical, era 0 en X, 4 en Y, menos 4 en Z. Entonces tenemos esta última traza vertical con esta traza horizontal,
y con la traza de perfil. Estos, las componentes, esas coordenadas, son esas que se obtendrían si esto hubiera salido como intersección de dos planos. El tema es el siguiente. Había un método gráfico de cómo obtener la recta. Ahora queremos el método analítico, o sea, querer cómo encontramos cualquiera de las formas de las ecuaciones de una recta, vectorial, paramétrica o simétrica, cómo las definimos analíticamente si nos dan dos planos. Entonces vamos a correr la cámara hacia la derecha y vamos a ubicar ahí arriba y vamos a definir entonces recta como intersección de dos planos. Obviamente no paralelos, si son paralelos no hay intersección, eso es obvio, ¿no? Bueno, pero el título en el libro está así. Recta como intersección de dos planos no paralelos. Quiere decir que nos van a dar un plano pi sub 1 que tiene componente a sub 1 por x más b sub 1 por y más c sub 1 por z más d sub 1 igual a 0. Nos van a dar un plano pi sub 2 con a sub 2 por x más b sub 2 por y más c sub 2 por z más d sub 2 igual a 0. Listo. Entonces nosotros sabemos que la intersección de pi 1 con pi 2 es igual a una recta R. ¿Cómo encontramos las ecuaciones? Cualquiera de ellas. Para ello necesitamos, si es una recta, un vector director y un punto. Entonces, la teoría nos dice, nosotros podemos encontrar el vector director. ¿Y cómo lo vamos a encontrar al vector director? Bueno, haciendo este análisis. Si nosotros tenemos un plano, el plano está definido mediante un vector normal. ¿Cuáles son las componentes del vector normal del plano? A1, B1 y C1. El otro plano pi sub 2 tiene componente normal A2, B2 y C2. O sea que yo tengo las coordenadas de estos dos vectores. Los vectores que son, ¿sí?, perpendiculares al plano. La recta surge como intersección de los dos planos. ¿Sí? Quiere decir que si yo considero que esta es mi recta, la lapicera va a ser la recta que es intersección de los dos planos, la recta pertenece a ambos planos al mismo tiempo, porque es la intersección. O sea que la recta está en un plano y la recta también es la misma recta que está en el otro plano. Si la recta está en el plano, un vector paralelo a esa recta estaría sobre el plano. ¿Y cómo sería ese vector con el vector normal? Perpendicular. Y en el otro caso lo mismo. O sea, si la recta que era intersección está sobre el plano, el vector que da la dirección también va a ser perpendicular al vector normal. O sea que la recta es perpendicular a ambos vectores, a los vectores normales. ¿Y qué es lo que se me ocurre? Que si yo hago el producto vectorial de n1 por n2, voy a obtener el producto vectorial que me da otro vector que es perpendicular al plano formado por los dos. O sea, el producto vectorial de los dos vectores normales va a dar un vector en la dirección perpendicular al plano de ellos. O sea, en la dirección de la recta. Por eso, este producto vectorial de A1, B1, C1 con A2, B2, C2, ese producto vectorial me va a dar la dirección de la recta. ¿Cómo se hace un producto vectorial? Ustedes ya lo saben. Ponemos I, J, K y las componentes de los dos vectores. N1 tiene componentes A1, B1, C1, A1, B1, C1, y N2 las componentes del vector A2, B2 y C2. Con eso obtenemos
de 1, de 2 y de 3. O sea, las componentes de ¿quién? Del vector director de la recta que es perpendicular a los vectores normales. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el concepto que tengo que saber. ¿Cómo obtengo un vector director? No es la única forma, les aclaro. ¿Qué necesito yo en la ecuación de una recta? De 1, de 2 y de 3, ¿qué necesito? X1, Y1 y Z1. O sea, necesito las coordenadas de un punto. ¿Cuántos puntos hay? Infinito, porque es una recta. ¿Qué características tiene? Y el punto que pertenece a la recta pertenece a ambos planos. O sea, tiene que satisfacerse en ambas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Arbitrariamente, vamos a poner así, para encontrar un punto de la recta, asignamos, cuando digo asignamos, ustedes eligen arbitrariamente el valor que a ustedes se les da la gana de una de las variables, un valor constante. O sea, nosotros a X, a Y o a Z le asignamos un valor. El valor más fácil que hay, ¿cuál es? 0. Entonces, si yo le asigno, por ejemplo, ponemos, por ejemplo, Z igual a 0. ¿Por qué conviene Z igual a 0? Porque con Z igual a 0 es lo que encontramos en la traza. O sea que ya automáticamente estaríamos encontrando una traza. O X igual a 0 o Y igual a 0. Entonces me sirve para otro cálculo. ¿Qué quiere decir que si Z vale 0? Que se anula este Z por 1, Z1 por Z y Z2 por Z. Al anularse este término y este término porque Z vale 0, me queda una ecuación de la forma A1 por X más B1 por Y más D1 igual a 0. ¿Por qué? Porque este se hizo 0. Y en el otro plano, esto sería en el plano pi1, en el plano pi2, va a pasar lo mismo. Voy a tener A2X más B2Y más D2. ¿Qué es esto? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué son las ecuaciones? XY, XY. ¿Z cuánto vale? Ya sabemos que Z vale 0. Resolvemos eso y ya tenemos el punto, con coordenadas XY y 0. Podríamos haber puesto que X vale 0. Entonces nos queda una ecuación en Y en Z con X que vale 0, o podríamos haber hecho que Y valga 0 y nos quedaba 0, X, 0 y Z. Pero ya tenemos las coordenadas de un punto, ¿sí? Y las coordenadas de un vector director de la recta. Y con eso armamos la ecuación de la recta como intersección de dos planos. Algo relativamente sencillo. Vamos a bajar ahora la cámara. Vamos a colocar allí, por ejemplo, dos planos. Un plano ejemplo, plano pi1 que dice 2x menos 3y más z menos 6 igual a 0. Un plano pi2 que dice x más 2y menos z más 5 igual a 0. Y ahí tienen las ecuaciones de dos planos. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una recta definida por dos planos. Y así se define una recta.
escribiendo las ecuaciones de los dos planos. Reitero, ¿qué hicimos nosotros la clase pasada? Buscamos la ecuación segmentaria de cada plano, graficamos las intersecciones y con eso encontramos las trazas verticales de ambos planos y donde se cortaban tenía la traza vertical de la recta. Y así lo hicimos con cada una de las trazas. En cambio ahora, yo no quiero hacerlo gráficamente, yo lo que quiero es encontrar la ecuación de esa recta. Entonces, para eso, aplicamos eso que escribí ahí arriba, que dice que yo para encontrar el vector director, hago el producto vectorial que se resuelve con un determinante, ¿se acuerdan? Poníamos I, J, K y las componentes. 2 menos 3, 1. 2 menos 3 y 1. 1, 2 menos 1. 1, 2 menos 1. Resolvemos eso, ¿se acuerdan? Tomamos para I, tapamos la columna, la fila y nos queda menos por menos más, 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2. Entonces 3 menos 2, 1. 1 en X, o una Y. Luego, para J, tapamos y hacíamos contra diagonal menos diagonal. 1 por 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. Entonces 1 menos 2 me queda más 2. 1 más 2, 3. Y luego para acá, tapamos 4 menos 3. O sea, 4 más 3, 7. Y ya tenemos el vector director. Si nosotros queremos encontrar un punto, como dijimos allí, hacemos z igual a 0. Aunque, después les voy a explicar por qué, conviene otra cosa. Si z vale 0, me queda 2x menos 3y igual a 6. 2x menos 3y igual a 6. ¿Por qué igual a 6? Porque este menos 6 pasa para acá como más 6. Z se hizo 0. En la otra ecuación tengo x más 2y. Esto se hace 0 y el 5 pasa como menos 5. Entonces esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes lo resuelven por el método que quieran. Igualación, sustitución, suma, resta. Yo busco la calculadora, pongo modo ecuación y pongo las componentes. 2 menos 3, 6. Digo 2 menos 3, 6. Abajo 1, 2 menos 5. 1, 2 menos 5. Entonces, el valor de x le corresponde menos 3 séptimos. X le corresponde menos 3 séptimos. Ahí le corresponde menos 16 séptimos. ¿Y a z cuánto? 0. ¿Qué hizo? La coordenada del punto, un punto que llamamos P1. Entonces, este es el vector D, ya tengo para escribir la ecuación, las ecuaciones simétricas y puedo escribir la recta x menos 3 séptimos sobre 1 igual a y menos 16 séptimos sobre 3 igual a z menos 0 sobre 7. Y ya tenemos la ecuación de una recta. Entonces, la recta podría tener ecuación x menos x sub 1. Con este menos se hace más 3 séptimos. Sobre 1 igual a y menos 16 séptimos se hace más 16 séptimos sobre 3 igual a ¿cuánto? A z menos 0, o sea z sobre 7. Listo, ahí tienen las ecuaciones simétricas de la recta.
Pero además, por ser z igual a 0, esta es la traza horizontal de la recta. Bien, así dice el libro que podemos hacer, pero nosotros siempre tenemos alguna variante y decimos, en vez de hacer el producto vectorial, si yo pude definir un punto de la recta que pertenece a ambos planos, también puedo definir otro punto. En vez de hacer z igual a 0, yo hubiera hecho x o y igual a 0. Si hago y igual a 0, fíjense, si yo hago y igual a 0, el sistema me queda 2x más z igual a 6, 2x más z igual a 6, y abajo x menos z igual a menos 5. Entonces, este sistema es más fácil que el otro, ¿por qué? Porque ahora si me decía, en vez de hacer z igual a 0, hubiera convenido y igual a 0 o x igual a 0. Porque acá z tiene el mismo coeficiente. Si sumo miembro a miembro, z menos z se hace 0. Y 2x más x son 3x. Y 6 menos 5 es 1. Por lo tanto, si despejo x, me va a quedar un tercio. Entonces yo puedo sacar x que vale un tercio, y que vale 0, me faltaría calcular el z. Paso el menos z para allá como más z, paso el menos 5 para acá. Z igual a x menos x más 5. Y como x vale un tercio, me queda un tercio más 5. 16 tercios. Esto es el resultado. Ustedes después se ponen a resolverlo por el método que ustedes quieran y ven si realmente eso es así. El primero vale 2, el segundo vale 1, 2, 1, 6. No me permite cambiarlos. Ahora sí. Abajo tenemos 1, menos 1, menos 5, un tercio y 16 tercios. Bueno, estoy corroborando con la calculadora. Les decía, si yo tengo otro punto, a este lo llamé punto 1, y esto lo llamo punto 2, son dos puntos de los infinitos puntos que hay en la recta. Son puntos que pertenecen a ambos planos al mismo tiempo, por eso pertenecen a la intersección de los dos planos, ¿sí? Cuando se cortan, generan una recta, sobre esa recta hay dos puntos. Si yo hago P sub 1, P sub 2 vector, resto extremo menos origen, también me va a dar un vector con la dirección de la recta. O sea que si nosotros hacemos el vector P sub 1, P sub 2, restamos extremo menos origen, tenemos que hacer un tercio menos menos 3 séptimos. Tercio menos menos queda más 3 séptimos. Después hacemos 0 menos menos 16 séptimos, queda más 16 séptimos. Y después hacemos 16 tercios menos 0 y nos quedan 16 tercios. Este 1 tercio más 3 séptimos son 7 más 9, 16, 21 avos. 21 avos, no 21 navos. 21 avos. Entonces, 16, 21, 16 séptimos, 16 tercios. Este vector tiene que ser paralelo al vector director 1, 3, 7.
serán paralelos. O sea que si la primera componente es 16, 21, yo este 1 lo multiplico por 16, 21. A este 3 lo multiplico por 16, 21. Y a este 7 lo multiplico por 16, 21. O sea, si esto multiplicado por una escala da ese vector es porque son combinación lineal. Entonces, piensen ustedes que si multiplicamos a 1, 3, 7 por 16, 21, multiplicamos al 1, 3, 7 por 16, 21, 16, 21 por 1, 16, 21. Cuando multiplico 16, 21 por 3, simplifica el 21 por el 3, me queda 16 aquí. Cuando multiplico el 16, 21 por 7, el 7 simplifica con el 21 y me quedan 16 tercios. ¿Se dan cuenta? Que al distribuir obtengo el vector P sub 1, P sub 2. O sea, no hacía falta hacer el producto vectorial. Yo encuentro dos puntos de la recta haciendo x igual a 0, e igual a 0, o x igual a 0 y z igual a 0, o z igual a 0 e igual a 0. Para encontrar las dos trazas, con eso ya tienen la posición de la recta. Y restando extremo menos origen ya sacan las componentes de un vector que podría haber ido a la ecuación donde acá ese P sub 1, P sub 2 lo reemplazan por D1, D2 y D3. Y es lo mismo, porque lo que importa es la dirección. ¿Sí? Todos esos vectores van a ser combinación lineal. O sea, van a tener todos la misma dirección. ¿Recibieron? Ingeniero Páez. Que va a ser fanático. Está muy buena. De la UTN. ¿Qué nivel, no, profe? Qué grande, profe. Y ustedes no saben qué es lo que tienen. Ustedes creen que es mate. ¿Qué es eso? ¿Qué, profe? Muestre. Bueno. No, es mate amargo, por supuesto. ¿Dudas? En el chat, ja, dice. Vaya a saber de qué se reía, Carlos. De los No, eso de 18 navos. eso. Ah, de los nabos, sí, siempre hay, ¿eh? Siempre hay un nabo por ahí. Usted, profe, Bien. dijo que había otra forma de obtener la recta. O sea, que usted dijo que había varias formas. ¿Cuál sería una de las otras formas? Bueno, la que hicimos la clase anterior o la clase donde vimos intersección recta como intersección de dos planos en forma gráfica. O sea, graficando las trazas de ambos planos, haciendo la intersección, entonces tenemos un método gráfico. Y en el método analítico, como yo dije que había dos formas, una encontrando el vector director con el producto vectorial, y si no, encontrando dos puntos en vez de uno, pues yo necesito un vector director y un punto. Ya tengo el vector director y un punto. La otra forma que yo le decía era no calcule el producto vectorial, calcule dos puntos. Y con los dos puntos saque un vector P1, P2 que va a reemplazar al vector director. A eso me refería. Ya lo dije. Que lo hacen de una forma con el producto vectorial y un punto o con dos puntos. Inclusive, al encontrar dos puntos, acá en vez de reemplazar las coordenadas de menos 3 séptimos, menos 0, podría haber reemplazado también las coordenadas de esto que está acá. O sea, recuerde que usted tiene que elegir un punto de los infinitos puntos de la recta. Entonces, cada uno va a elegir el punto que quiera o va a determinar. Alguien lo podría haber hecho con z y x y otro con x y con y. Alguien lo podría haber hecho con el vector director y un punto nada más. Y cualquiera de los tres, el punto podría obtenerse con cualquier valor que asignen ustedes. Ojo,
Alguno podría decir, no, yo no quiero darle el valor 0, yo le quiero dar el valor 1, y está en su derecho. Si z vale 1, 1 menos 6 menos 5. Entonces le queda la ecuación 2x menos 3y igual a menos 5. Perdón, pasa para allá como más 5. Y si z vale 1, me queda 5 menos 1, 4, pasa para el otro lado como menos 4. Resuelve el sistema y va a sacar otras coordenadas, pero z en vez de valer 0 va a valer 1. Y otro elige z igual a 2, z igual a 5, z igual a raíz de 2, a pi más 3 raíz de 5, el valor que quiera. Lo que importa es que asignando un valor a z, esto es un número, entonces le genera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cuando lo resuelven encuentran las coordenadas de las otras dos variables. Y listo, ya tienen las coordenadas de un punto. Vamos a ver si podemos graficar esto, a ver si medianamente coincide. Para eso, vamos a sacarle una foto y pasamos al grupo. A ver. Acá estamos. Profe, Señor, esos puntos que nosotros encontramos cuando le asignamos valores Z0, I0, serían las trazas, ¿no? Las trazas de la recta. solamente cuando vale 0. Sí, sí, cuando vale 0. Cuando vale z0, la traza horizontal. Cuando y vale 0, la traza de perfil. Y si x vale 0, la traza horizontal. Que conviene, primero porque se ahorran cálculos, porque cuando vale 0 anulan directamente. Además, que conviene, ya tengo yo la opción de poder hacerlo gráficamente y corroborar. Ustedes esto lo pueden hacer con el GeoGebra o con el graficador 3D que tengan. Entonces vamos a tratar de representar eso que está allí, a ver si coincide. Profe, ¿Sí? mandó una foto de esto al grupo. Sí, recién lo mandé. ¿Sí? Está enviada, ¿eh? Ahí está yo. Entonces vamos a tratar de graficar un poco esas ecuaciones. Acá teníamos, por un lado, las ecuaciones que decían 2x menos 3y más z igual a 6, ya paso el menos 6 para el otro lado, y la otra ecuación decía x más 2y menos z igual a menos 5. Estos eran los dos planos. Podemos empezar buscando las ecuaciones segmentarias, que serían dividir todo por 6, dividir cada uno de los términos por 6. Entonces simplifica, el 2 con el 6 me queda x sobre 3. Más, acá el 3 con el 6 simplifica y me queda sobre 2. Pero, como acá hay un signo menos, el menos lo tengo que escribir abajo para que arriba quede positivo. Y z me queda sobre 6. Y eso es igual a 1. Entonces ahí tengo la ecuación segmentaria del plano. Si acá divido todo por menos 5, por menos 5, por menos 5, me queda x sobre el menos 5 más y sobre el menos 5 medios, porque este 2 pasa como denominador del denominador, y el z queda sobre 5. Como digo por menos 5, con este menos se hace más 5. Entonces ahí nos quedan las dos ecuaciones
segmentarios. Una corta en 3, menos 2 y en 6, la otra en menos 5 medios y 5. Con esos valores nosotros podemos ir a la gráfica, tomamos un eje Z, tomamos un eje Y horizontal, y aproximadamente a 45 grados el eje de las X. Esperen que busco una escuadra. Tratando de que, aunque en la imagen no se vea, figura más o menos perpendicular. Y el eje X, ¿no es cierto?, es a 45 grados, sería aproximadamente en esta dirección. Bien. Entonces, este es nuestro eje X y Z. Tomamos una escala, por lo cual usamos una regla. Y bueno, vamos a tomar cada 5 centímetros. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y la misma escala para el otro lado. Y en X reducimos la escala, lo voy a hacer cada 3 centímetros. Y vamos escribiendo, entonces, 3 en X menos 2 en Y. 3 en X y menos 2 en Y. Este punto y este punto. Y en Z 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que entre esos 3 puntos nosotros ya tenemos las trazas y dibujamos una porción de plano que tiene aproximadamente estas trazas. Lo mismo hacemos con el otro plano que está en menos 5 medios y 5. Si ustedes observan, menos 5 en X, tendríamos que tomar todavía 2 unidades más. Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 medios en Y, o sea, menos 2,5. O sea, acá la mitad. Y en Z, 5 unidades en este punto. Por lo tanto, al graficar, vamos a tener esta porción de plano para el otro plano. Bien. ¿Dónde estaba la recta? La recta dijimos que estaba, como lo habíamos hecho el otro día, en la intersección de las trazas. Yo tengo como traza vertical entre X, entre Y y Z, tengo esta línea para la traza vertical de este. Y la otra línea como traza vertical entre la roja, entre el valor de Y y el valor de Z, o sea que esto que está acá sería la traza vertical de la recta. ¿Por qué? Porque es la intersección de la traza vertical de uno, la negra con la roja. Traza vertical de la recta, en ese punto.
Si ustedes observan, la horizontal va X con Y, ¿no es cierto? Esto es Y y esto es X. Entonces tengo esta como traza horizontal. Y la negra entre X y Y es esta que está acá. Quiere decir que la roja con la negra se cortan ¿dónde? Se cortan por acá. Entonces allí tengo la traza horizontal. La recta va a pasar por ahí. Y la traza de perfil, que es X con Z, de este punto que está sobre X, con este punto que está sobre Z, la roja tiene el X acá, con el Z acá, entonces se cortan ¿dónde? Se cortan por allí más o menos. El tema es que si ustedes observan las tres trazas, si yo las puedo ubicar así, fíjense en lo que ocurre. Las tres trazas están en la misma dirección. Esta traza con esta y con esta traza. Entonces, esa verde es la recta. ¿Qué es lo que hicimos? Interceptar las trazas de perfil, la traza horizontal, la traza vertical y la traza de perfil, como intersección de todas las trazas. Ese era el trabajo que habíamos hecho el otro día. Ahora vamos a verificar con los datos que sacamos recién. Nosotros sacamos un vector director que tenía componentes 1, 3, 7. 1, 3, 7. Y determinamos un punto 1 que tenía componentes menos 3 séptimos, menos 16 séptimos, menos 3 séptimos, menos 16 séptimos y 0. Ya estamos definiendo el z que vale 0, como traza horizontal, y nosotros hemos visto que la traza horizontal está allí. Fíjense, este valor, si ustedes toman en la calculadora y hacen 3 dividido en 7, les tiene que dar, ¿cuánto? 0,42, 0,43. Si hacemos 3 dividido en 7, la fracción esa le corresponde 0,43. 0,428, o sea, 0,43. ¿Sí? ¿Y cuánto es 16 séptimos? 2,28. ¿Se entiende? 0,43, 2,28 y 0. El 0,43 de X tiene que estar por acá, porque esto es 1, entonces es un valor por acá. Y con el Profe, igual, recuerde que es negativo, es para el otro lado. perdón, tienes razón. ¿Cuál es? Los dos son negativos. Menos 3 séptimos, menos 16 séptimos. Perdón, entonces borremos de acá. Menos 0,43 en X para el otro lado. Si esto es menos 1, esto es menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Por acá es el valor. 0,43, menos de 0,5, menos de la mitad. Y menos 2,28 en Y, acá tengo 2, menos 1, menos 2, o sea que menos 2,28 será por acá. Si yo trazo la paralela y la paralela, se van a cortar en este punto que es la traza horizontal. O sea que me tiene que coincidir gráficamente las coordenadas del punto, ¿con quién? Con la recta verde. Fíjense que está el otro punto, está el punto 2, que tenía componentes 1/3, 0, 1/3, 0 y 16 tercios. Que era la traza de perfil, que debía ser esta traza de perfil. Fíjense, 1/3 es 0,3333. O sea, en X, tomamos acá, si esto es 1, la tercera parte. 1/3 sería esto. 0 en Y y 16 tercios, 5,33. Fíjense que si yo subo acá, este valor que está acá es 5 y pico, 5,33. Coincide la traza de perfil, la traza horizontal. Todos están en la misma línea. El punto que definimos era este punto, sacamos el otro punto 2, era este punto.
coinciden con lo que nosotros habíamos calculado, y además el vector director tiene 1 de X, 3 de Y, o sea que trazamos una paralela, y 7 en Z, quiere decir que nosotros tenemos que subir, ¿cuánto? 7 unidades, eso en mi escala son 35 centímetros, porque yo tengo 5 centímetros por cada uno. Quiere decir que acá subimos 30 centímetros hacia arriba, esto está a una distancia de 13,5, por acá, ahí subimos 30 centímetros, ¿sí? Y 5 más, estaríamos por acá. O sea, tracé 1 con 3 y subí 7 unidades, 1, 3, 7. Entonces el vector le da la dirección a la recta, es este vector. Parte del origen y pasa por ahí. ¿Por dónde estaba el punto? Ahí arriba. Este es el vector. ¿Cómo es ese vector? Y ese vector es el que da paralelo a la recta que está en verde. O sea que si ustedes lo hacen, les va a dar exactamente lo mismo. De la misma forma que dijimos que hay un vector P1, P sub 2, que era 16 21avos, 16 21avos, 16 séptimos y 16 tercios. Cuando nosotros hacemos cada uno de esos valores, 16 dividido en 21, 0,76, esto era P sub 1, P sub 2, 0,76, después tenemos 16 dividido en 7, y eso nos da 2,28, y 16 dividido en 3 que nos da 5,33 periódicos. Entonces, si ustedes observan, el 0,76 sería acá en el eje X, casi 1, 0,76 por acá, con 2,28, si acá tengo 1, 2 en Y, 2,5, 2,28, casi 2,3 será por acá. Y si yo trazo una paralela acá y una paralela acá, voy a estar acá en el piso y ahí tengo que subir 5,3, o sea 5,3333 en mi escala. 5 por 5, 25, yo tendría que subir ahí 25 centímetros, que sería por acá más o menos, y un poquito más. Entonces, el vector que estoy definiendo es un poquitito más chico que el otro. O sea, este otro vector llegaba hasta acá y el otro vector llega hasta acá. Y podrían haber elegido otro punto, pero siempre el vector iba a tener la misma dirección paralela a la recta. Con esto justificamos el método gráfico como el método analítico. Lo van a justificar ustedes con vuestros gráficos, que la recta siempre sale alineada con las trazas. Las 3 trazas, si las tuviera, digo si las tuviera, ¿por qué? Porque si la recta es paralela a un plano va a tener 2 trazas. Si es paralela a un eje va a tener una sola traza. Estamos hablando de recta. Si es paralela al eje Z, entonces va a ser perpendicular al piso, va a tener una traza en el piso. Al ser paralelo al eje Z nunca va a cortar a este plano, nunca va a cortar al plano de costado. Si es paralelo a un plano, la recta es paralela a un plano, entonces va a cortar al eje vertical, si es paralela al piso, y va a cortar al plano de perfil. Pero no va a cortar al piso, va a tener 2 trazas. Entonces puede ser que haya una traza, 2 trazas o las 3 trazas. Bien, eso como corolario de el ejercicio que estábamos haciendo allí, ¿sí? El método gráfico. Vamos a tomarle allí una foto.
¿No van a preguntar nada? En la parte práctica, profe, ¿qué vamos a tener que hacer los dos métodos cuando hagamos los trabajos prácticos de esto, la actividad? No, recuerden, y les vuelvo a reiterar, no hacemos mucho hincapié en la parte gráfica. ¿Por qué? Porque no podemos evaluarlo después, ¿sí? con un graficador, o sea, ustedes lo tienen que resolver analíticamente. La parte gráfica es solamente para que ustedes lo entiendan, lo razonen, para que ustedes verifiquen. Pero imagínense que en un momento de un examen esto no le va a salir ni por casualidad. No porque no crean ustedes, por los nervios, porque me tengo que poner a dibujar y eso lleva mucho tiempo en un examen. Ustedes saben lo que lleva de tiempo dibujar y si lo quiero hacer prolijo, porque además quiero que coincida con lo analítico, es muy difícil. Nosotros no tomamos generalmente, pedimos parte gráfica, sí, en el plano, en el espacio no. Y lo tendrán que hacer de forma analítica y de acuerdo a los ejercicios que van a hacer ustedes con su JTP en la guía, no tengan miedo, que ya van a practicar sobre esto. Lo que pasa es que estamos nosotros adelantados, no sé por dónde van en la práctica, ¿qué hicieron el lunes pasado? No, terminamos con lo de recta nomás, y ahora vamos a empezar con plan. Claro, con plano y yo ya estoy en recta en el espacio. O sea que falta todavía, pero va a llegar el momento y van a aplicar estas ecuaciones y van a poder resolver perfectamente. Vamos a continuar. Nosotros vemos posiciones relativas entre recta y plano. Posiciones relativas entre recta y plano. Para lo cual, nosotros vamos a necesitar definir un plano y que, como ustedes ya saben, la ecuación de un plano, ecuación general, tiene esta forma. AX más BY más CZ más D igual a 0. Y la recta, pero la recta la vamos a pedir siempre en sus ecuaciones paramétricas. Nosotros vamos a ver primero intersección. O sea, que si tenemos una recta y un plano, ¿sí? La recta va a cortar al plano o va a ser paralela al plano o puede ser perpendicular al plano. Ahora, si nosotros queremos encontrar la intersección de una recta y un plano, lo que necesitamos es que la recta esté expresada en forma paramétrica. O sea, x sub 1 más lambda por d1, y sub 1 más lambda por d2, z1 más lambda por d3. ¿Por qué? Porque como queremos hacer pi intersección r, eso nos va a dar ¿qué cosa? Un punto. ¿Sí? O sea, la recta con el plano se cortan en un punto, como ustedes dijeron recién. Lo que encontramos en la intersección con un plano coordenado es la traza, horizontal, vertical y de perfil. Ahora, hablamos de un plano que está en el espacio en cualquier posición, viene una recta y la corta en un punto. Pero también puede ser que la recta coincida con el plano. O sea, que la intersección no me dé un punto, me dé la misma recta R. O sea, que tenga infinitas soluciones. Pero también puede ser que la solución sea vacío. ¿Cuándo va a ser vacío? Y cuando la recta sea paralela al plano. Si la recta es paralela al plano, no hay forma que la corte en ningún punto, en ningún lado. Va a haber tres opciones cuando nosotros hagamos la intersección entre la recta y el plano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por un método simple, método de sustitución.
¿Cómo es la sustitución? Y el punto que pertenezca a la recta y pertenezca al plano satisface ambas ecuaciones. Entonces sustituimos la x, ¿dónde? Donde está la x en el plano, la y de la recta la reemplazamos en la y del plano, y la z la reemplazamos en la z del plano. O sea que nos va a quedar a por x, pero x es x sub 1 más lambda por d1, más b por y, pero y es y sub 1 más lambda por d sub 2, más c por z, que vale z1 más lambda por d sub 3, más d igual a 0. O sea que con la sustitución de x y z en cada una de estas variables, x acá, y acá, y z acá, llegamos a una ecuación que tiene ¿cuántas incógnitas? ¿Qué les parece? En esa última ecuación que escribí, ¿cuántas incógnitas hay? Y si conocemos, porque se supone que conocemos el punto, el vector director de la recta y las coordenadas, y A, B, C, son las coordenadas del vector normal. Las Claro, conocemos. si yo les doy un plano, dice 3x más 2y más 4z menos 5. A, B, C y D son números. Y las coordenadas del punto son números, y las coordenadas del vector son números. La única incógnita es lambda. Entonces lambda les va a dar un valor determinado para que aparezca un valor de un punto. Lambda puede ser un valor h, k, como le quieran llamar. Y eso me va a definir un solo punto. Un solo punto. ¿Por qué? Si lambda vale 3, lo reemplazo acá, acá y acá, resuelvo y voy a sacar x y z, las coordenadas del punto. Pero, si tiene infinitas soluciones, ¿cómo hago para definir infinitas soluciones? Cuando resuelva lambda, la ecuación va a decir 0 lambda igual a 0. ¿Por qué? Cualquier valor de lambda multiplicado por 0 va a ser igual a 0. Ahí va a haber infinitos puntos. Pero también, acá va a haber infinitos puntos. Esto es lo que les va a pasar en la práctica. Pero también puede decir 0 lambda igual a 5, a 6, a 8, a 10, cualquier número. ¿Es posible un valor de lambda que multiplicado por 0 me dé 5 o cualquier otro número? No, porque cualquier valor que le dé a lambda multiplicado por 0 va a dar 0. Y 0 nunca va a ser igual a 5, 0 nunca va a ser igual a cualquier otro número que no sea 0. Ahí es que no existe solución. Porque la solución es vacío. ¿Qué quiere decir? Que la recta no se corta con el plano porque son paralelas. Entonces, una recta paralela a un plano, no hay intersección. No voy a poder despejar lambda, me va a dar un absurdo como este. Ahora, si la recta está en el plano, además de ser paralela a la recta, está sobre el plano, está incluida en el plano, entonces voy a tener infinitos puntos, todos los puntos de la misma recta, que son comunes con el plano. Esto es lo que se va a presentar en la práctica. Sustituir es muy fácil porque acá no resuelven un sistema de ecuaciones, resuelven una ecuación con una incógnita. Despejan lambda y pueden tener la suerte de despejar un valor real o ninguno en estos dos casos. Con lo cual tendrán que entender cuál de los dos casos es. Por ejemplo, en el libro, donde dice dice, encontrar si existen las coordenadas del punto de intersección entre la recta. Dice, x más 2 sobre 3. Vamos con el ejemplo. Recta que dice x más 2 sobre 3 igual a y sobre menos 1 y z menos 4 sobre 2. Esta es la recta. Y el plano
tiene ecuación 2x más 3y menos z. Plano pi, 2x menos 3y más 4z. Así dije. No, menos z. 2x más 3y menos z más 11. 2x más 3y menos z más 11 igual a 0. Listo. Tengo la ecuación del plano, tengo la ecuación de la recta, pero la ecuación de la recta está en forma simétrica y yo necesito que esté en forma paramétrica. O sea, las coordenadas del punto de esta recta, el punto P1 tiene coordenadas menos 2, cambio de signo, acá no hay nada, dice y sobre menos 1, por lo tanto es 0, y en este otro caso z menos 4 dice 4. Siempre cambio el signo. Y el vector director trae menos 9, pero no me interesa el vector director. Sí me interesa el vector director. Tiene componentes 3, menos 1 y 2. O sea que si yo quiero escribir estas ecuaciones, voy a decir x es igual a x1, que vale menos 2, más 3 por lambda. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que esto es de 1, de 2 y de 3? De 1, de 2 y de 3. Por otro lado, y va a ser igual a ¿cuánto? A I1, que vale 0, menos 1 por lambda, o sea, menos lambda. Y el otro vale 0, no hace falta que lo escriba, ¿no? Y z es igual a 4 más 2 lambda. 4 más 2 lambda. ¿Qué tengo que hacer con esto? Reemplazarlo en la ecuación del plano. O sea, ponemos 2 por x. Pero x vale menos 2 más 3 lambda. Más 3 por y. Pero y vale menos lambda. Menos z. Pero z vale 4 más 2 lambda. Más 11 igual a 0. Y ahí tengo la ecuación. Aplico la propiedad distributiva, 2 por menos 2 menos 4, 2 por 3, 6, lambda. 3 por menos lambda es menos 3 lambda. Menos, saco el paréntesis, me queda menos 4, menos 2 lambda. Y por último, más 11 igual a 0. 6 lambda menos 3 lambda son 3 lambda. Menos 2 lambda, 1 lambda. Y acá tengo menos 4, menos 4, menos 8. 11 menos 8, 3. ¿Cómo pasa para el otro lado? Como menos 3. Lambda vale menos 3. O sea que encontré un solo punto. Como lambda vale menos 3, lo reemplazo en cada uno de estos y voy a obtener cuánto valen las coordenadas del punto. O sea, si lambda vale menos 3, voy a tener que la coordenada en x va a ser menos 3 por 3, menos 9. Menos 2, menos 9, menos 11. Si lambda vale menos 3, con este menos se hace más 3. Y para z, como vale menos 3, 2 por menos 3, menos 6. 4 menos 6, menos 2. Ese es el punto de intersección, menos 11, 3, menos 2. ¿De quién? De la recta con el plano. Tiene que satisfacer ambas ecuaciones. ¿Qué significa que tiene que satisfacer ambas ecuaciones? Y fíjense, yo reemplazo las coordenadas del punto acá en la recta. ¿Qué voy a tener? X que vale menos 11 más 2 sobre 3. Y que vale 3 sobre menos 1. Z que vale menos 2. Menos 2 menos 4 sobre 2. Entonces, si ustedes hacen menos 11 más 2, le da menos 9. Menos 9 dividido el 3 me da menos 3. Esto da menos 3. ¿Y cuánto da 3 sobre menos 1? Menos 3. ¿Y cuánto da menos 6 sobre 2? Menos 3. O sea,
Menos 3 igual a menos 3 igual a menos 3. El punto que encontramos se satisface en la ecuación que dimos originalmente, porque el punto pertenece a la recta. También tiene que pertenecer a quién, al punto, al plano. Entonces cuando reemplazan en el plano, van a ver que 2 por x, o sea 2 por menos 11, más 3 por y, pero y vale 3, menos z, pero z vale menos 2, estoy reemplazando menos 11, 3 y menos 2, en x, en y y en z, más 11. Entonces me queda 2 por menos 11, menos 22. 3 por 3, 9. Menos por menos, más 2. Más 11. Entonces, 9 más 2, 11. 11 más 11, 22. Y 22 menos 22, 0. Se verifica. O sea, pertenece al plano y el punto pertenece a la recta, por lo tanto, es el punto de intersección entre el plano y la recta. Ahora, antes de empezar a trabajar y hacer la sustitución, ustedes pueden razonar y hacer algún otro cálculo para ver qué está pasando. Solamente va a haber intersección cuando la recta no sea paralela al plano. ¿Cómo me doy cuenta de eso? El plano tiene un vector normal. Si la recta es paralela al plano, el vector director de la recta, como es paralelo a la recta, el vector director, entonces, si la recta es paralela al plano, el vector director de la recta va a ser perpendicular al vector normal del plano. O sea, que ustedes, este vector director que es 3, 1, 2, con el vector normal 2, 3 y menos 1. ¿Entienden lo que digo? El vector director de la recta tiene componentes 3, menos 1 y 2. El vector normal del plano tiene componentes 2, 3 y menos 1. Si yo hago el producto de n por d, hago 3 por 2, 6. Más menos 1 por 3, menos 3. Más 2 por menos 1, menos 2. 6 lambda menos 3 lambda menos 2 lambda. 6 menos 3 menos 2. ¿Cuánto da eso? ¿Da 0? No. Si daba 0, significaba que la recta era paralela al plano, por eso el producto escalar entre los dos vectores perpendiculares daría 0. Entonces, yo con esto, con este cálculo rápido, ya sé que va a haber intersección, entonces la busco. Si eso me hubiera dado 0, ya estaríamos en condiciones de decir que la recta es paralela al plano. Pregunto. La recta es paralela al plano, pero puede ser que sea esta recta paralela al plano o que la recta esté en el mismo plano. ¿Cómo me doy cuenta si la recta está en el mismo plano? Buscamos si tiene punto en común o no. ¿Cómo? Agregándole 0 a alguna de las componentes, no arbitrariamente. No. Porque la recta está definida mediante un punto. O sea, el menos 2, 0 y 4, que es un punto de la recta, porque nosotros la definimos mediante x menos x1, y menos y1 y z menos z1. El punto de la recta está acá en esta recta. Si yo ese punto lo reemplazo acá en el plano, no va a satisfacer su ecuación porque está afuera. Si ese punto yo lo reemplazo acá y satisface la ecuación del plano, quiere decir que la recta está en el mismo plano. ¿Se entiende lo que digo?
¿qué hago? Tomo el punto de la recta, el punto P sub 1, y lo reemplazo en la ecuación del plano. 2x más 3y menos z más 11 igual a 0. Reemplazo el x, el y y el z, el x1, el y1 y el z1. Resuelvo y me da 0, quiere decir que el punto pertenece al plano, y como la recta era paralela al plano, entonces la recta está en el plano. Si no la satisface, entonces no está en el plano. Esas son las cosas que uno puede hacer rápidamente antes de hacer el desarrollo y ponerse a ver esa ecuación, si resulta o no. No es tan difícil tampoco, pero a ustedes les permite saber de antemano el resultado. Adelantarse al resultado, decir, bueno, yo lo que estoy buscando es solamente con ese producto escalar, verificar si la recta o no es paralela al plano. Verifiqué que es paralela al plano, bueno, ahora me fijo si el punto de la recta pertenece también al plano, entonces además de ser paralela, es coincidente. Listo, no satisface, listo, son paralelas. Ahora, si el producto escalar no da 0, entonces sí busco el punto. Si no, ¿para qué me voy a poner a buscar un punto si ya sé que no lo voy a encontrar? Entonces, adelantarse en el cálculo y hacer las cosas más rápido. Esa es una posibilidad. Entonces, cada vez que hagamos intersección entre recta y plano, ustedes tienen que tener las ecuaciones de la recta en forma paramétrica. Además de tener las ecuaciones en forma paramétrica, tienen que hacer solamente una sustitución en el plano y van a llegar a una sola ecuación con un solo punto, de ecuación con un solo punto. Estoy buscándolo a ustedes acá para mandarles la foto esta. Bien.
Listo, hasta acá llegamos. Recuerden de ver los videos de física para el martes que viene, así continuamos. Y no sé si tienen alguna pregunta, háganla ahora o callen para siempre. De mi parte no, profe, quedó todo muy claro. De mi parte también, profe. Todo de 10, profe.